Tenemos, me parece que ya al otro lado del teléfono, a Andrés. Andrés es nuestro colaborador habitual. Andrés es inspector jefe de la Policía Nacional. Está destinado actualmente en los antidisturbios y es el jefe, el director de la Academia de Pol, la academia sin duda con más éxito en cuanto a la formación, en cuanto a la posición de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Muy buenas, Andrés. Buenas tardes, ¿cómo estáis? Buenas tardes, Andrés. Hola. ¿Qué tal? Pues muy bien, aquí estamos. Muy bien. Andrés, hoy estamos a 14, pero tenemos que hablar de algo que ocurrió hace 20 años, el día 11, y sé que tienes muchísima información porque estuviste en él. Vamos a ponernos en antecedentes. Los ataques terroristas del 11 de marzo del 2004, todo el mundo recuerda dónde estaba ese momento. 4 trenes de la red de cercanías de Madrid explotaron, hubo explosivos y demás, y hubo un atentado terrorista, evidentemente. El resultado fueron 192 más una, porque nunca nos podemos olvidar de Francisco Javier Torronteras, que murió en abril, pero fue consecuencia de este atentado, de este brutal atentado terrorista. Es el mayor atentado terrorista que ha sufrido España. A partir de entonces prácticamente cambió la forma de trabajar de las unidades de información. Nos dimos cuenta en España y posiblemente en Europa que teníamos un problema del yihadismo, un terrorismo de carácter fanático. Estuvo muy bien organizado, en hora punta, 10 explosiones en 4 trenes, más 2, que hay que decirlo también, que hubo 2 desactivaciones controladas, una acción conjunta de varias personas y una estructura celular, una célula de yihadismo que estaba instaurada, implantada en España y, repito, que atacó de forma dura pues a toda la sociedad. Los datos que podemos dar es que en aquel momento estábamos a 3 días de las elecciones generales. Los partidos empezaron a hacer política. Esto es lamentable lo que pasó desde un punto de vista político. Hubo urgencia en la investigación, hubo rapidez y algunos defectos evidentemente formales, pero sí que tengo que decir que la sentencia que condena a 3 hombres, a un español, a un conseguidor, Emilio Suárez Trasorras, a Othman el Gadawi y a Jamal Zougan. Fueron 3 los condenados, los otros murieron en el piso de Leganés, donde también perdió la vida Francisco Javier Torronteras. Una condena y la sentencia decía que los tribunales juzgan hechos, pero no teorías. A partir de entonces surgieron teorías conspiratorias que todavía siguen vigentes 20 años más tarde. Andrés, ¿qué recuerdas? ¿Dónde estabas en ese momento? ¿Qué recuerdo? Pues muchas cosas, ¿verdad? Y muchos sentimientos encontrados, mucha tristeza. A mí me coge trabajando en Cádiz. En la víspera, 2 grupos de la primera unidad de intervención policial, el inspector entonces Javier Orcaray, que hoy es el jefe de las unidades de intervención policial, y yo bajamos a Cádiz porque hay problemas en astilleros. Y estamos justo, ya el día 11, estamos en los astilleros preparando el operativo, que ese día va a ser muy complicado, y empiezan las noticias en la radio y en media hora se suspenden todos los actos de protesta programados y recibimos la orden de vuelta para Madrid inmediatamente y para incorporarnos al servicio policial, ¿no?, tan complejo que había en Madrid en ese momento. O sea, nos cogen en Cádiz, yo mandaba el grupo séptimo, nos cogen en Cádiz, pero hubiésemos estado en nuestro turno. De hecho, porque era turno de mañana nuestro, ¿no? En nuestro lugar trabajó el grupo segundo, el Puma 20, bajo el mando de Alfredo Lorenzo, y fue un trabajo espectacular. O sea, yo recuerdo, la sensación que recuerdo yo, el recuerdo principal es de silencio, es de tristeza y de silencio. Sí. En todos los aspectos, a nivel familiar, a nivel de Madrid, ¿verdad? Era impresionante cuando los días siguientes estabas por Madrid y era silencio, ¿no? Y analizando un poco con motivo del 20º aniversario, recordándolo, también aflora una idea, que es la impresionante profesionalidad de los policías que trabajaron en aquellos momentos, ¿no? Tanto en las funciones de asistencia y luego también de control y de gestión de la protesta que empezó a surgir ya al día siguiente y ya en la víspera electoral, ¿verdad? En la jornada de sesión, con los actos de protesta, en aquellos rodeos a las sedes del Partido Popular. Como desde la óptica de investigación. Fue impresionante la respuesta, la agilidad y la rapidez con la que se
esclarecieron los hechos, ¿no? Y se procedieron a las detenciones. Yo recuerdo... Sí. No, es que te preguntaba, el otro día me dices la rapidez de las detenciones. Precisamente el otro día me preguntaban si la policía, dentro de la policía, estábamos satisfechos por la investigación. Yo no sé si era una pregunta capciosa, me la hicieron en otro medio o no. ¿Tú qué piensas? Yo tuve la suerte de conocer personalmente, porque alguno había sido era compañero de promoción, investigadores que tuvieron protagonismo. Yo, por discreción, reserva, tampoco he preguntado, pero conociendo sus perfiles, pongo la mano en el fuego que la investigación fue extraordinaria, muy, muy profesional. Yo creo que fue muy dentro de la complejidad y la dificultad, y claro, ya todo lo pasado podríamos decir, bueno, podría haber sido mejorada, pero creo que ninguna policía de nuestro entorno hubiese reaccionado con esa prontitud, y fue cuestión de horas. Ya estaban orientados y ya estaban en el entorno de la 10 investigando las tarjetas, varias tarjetas SIM. Es curioso porque fíjate que siempre se achacan fallos, que si se destruyeron de forma muy rápida los indicios, que fueron los trenes, que si una mochila estaba mal. Yo creo que eso son teorías conspiratorias periodísticas. Eso fue lo que contesté yo. Y es que hay que acabar con estas teorías, pero lo difícil es acabar con ellas, porque llevamos 20 años con esta conspiración, que la verdad yo no sé a dónde quiere llegar, porque lo curioso del caso, dice, sí, vale, no fueron los yihadistas, pero ¿quién fue? O sea, es que es tremendo, ¿no? Es tremendo. Bueno, hay mucha, ya es especulativo, y la autoría intelectual, ¿no? Trascendía de la célula que se inmola en Leganés. Bueno, eso ya nunca, o posiblemente nunca lo llegaremos a saber, ¿no? Pero efectivamente estoy contigo, no hay que dejarse de conspirar. La policía hizo un trabajo extraordinario sin ningún tipo de condicionamiento, ¿vale? De la absoluta profesionalidad y sujeción al derecho, y los datos están ahí, ¿no? Yo creo que no. Solo que claro, hubo muchas heridas abiertas. Sí. Políticamente había diferentes visiones, ¿no? Hasta el punto de que influyó de manera directa, no sé en qué medida, pero creo que influyó de manera directa en el resultado electoral de 3 días después. Sí. Entonces eso generó mucha tensión, polarizó mucho la sociedad española, y aún sigue vigente. Pero bueno, tenemos que tender a normalizar, ¿no? Claro. Una desgracia, una tragedia, y la policía actuó de forma objetiva. De forma objetiva, de forma profesional. Sin duda, absolutamente. Claro, es que el problema, y yo también lo contesté, dije, el problema no es la policía, el problema son los políticos. En el año 2005, creo que fue, corrígeme si me equivoco, una comisión de investigación en el Congreso. Oye, a mí me llama la atención, o sea, está la policía investigando, un juez resolviendo, y los políticos se meten a empozoñar todo el buen trabajo profesional que está realizando la policía con esa comisión de investigación. ¿Qué van a investigar los políticos? ¿Qué van a investigar los políticos si no saben investigar, ni están capacitados ni facultados legalmente para investigar? ¿Qué comisión de investigación en el Congreso? ¿Para qué? ¿Por qué? Para sacar rédito político, y ese es el mensaje que desde la policía entiendo que se tiene que enviar, que son ellos los que de alguna manera están creando esta conspiración por intereses políticos. La política siempre presente, siempre sacando rédito político, y eso es lo más triste 20 años después. Se mueven con dialécticas distintas. El político sigue su lógica y sigue su objetivo de optimizar los votos, y los policías seguimos nuestro objetivo y nuestra obligación y compromiso de trabajar por el ciudadano cumpliendo la legalidad. Y siempre lo hacemos. Luego la clase política pues hace sus interpretaciones y demás, pero nosotros siempre nos sujetamos, siempre, en aquel entonces, y más recientemente incluso, que es de actualidad, las cargas de Ferraz. Los policías actuamos conforme a derecho, y detrás de la actuación no debemos pensar que hay una mano política que nos dirige, porque ningún criterio político puede enfrentarse a la legalidad. Los policías diríamos que no. Tenemos que trasladar ese mensaje a la ciudadanía, ¿no? Las policías trabajan con sujeción a la legalidad. Y sin sujetarnos a los políticos. Y luego es que los datos y el tiempo al final nos ha dado la razón. El modus operandi efectivamente fue con explosivos, con mochilas, que se ha venido repitiendo en otros países, por ejemplo en Alemania, en Bélgica, en Inglaterra, e incluso en algún caso en España. La célula era una célula piramidal, la célula típica de los atentados de los terroristas de carácter yihadista. El ataque estaba buscando ese terror mediático. Todo esto es el modus operandi. El fanatismo, se llegaron a inmolar, y esto
lo estamos viendo a partir de ese año. A partir del 2004 estamos viendo sucesivamente que en Alemania, en Bélgica, en Francia, en Inglaterra han sufrido también atentados terroristas de este carácter, de este calibre, de esta forma, y de alguna manera el modus operandi es el mismo. Además, el perfil de este terrorista es un joven, fanatizado, muy fácil de captar, muy fácil, tremendamente fácil de captar, que al final termina en la mayoría de los casos inmolándose. Recordamos el tema sucedido el atentado sucedido en Francia, en la discoteca, que también estaban esperando precisamente para inmolarse, para que la policía acabara con ellos, los policías especialistas, los RAID franceses, que acabaran con ellos, y es que vienen repitiendo ese modus operandi desde el año 2004 hasta el año 2024 que estamos ahora. Así es. Nosotros tuvimos la desgracia en el 2004 de sufrir este ataque y esa tragedia, pero también, bueno, nos cualificó mucho en la prevención y lucha antiterrorista, porque después con el fenómeno del terrorista retornado, Sí. en torno al 2015, aquel terrorista retornado Sí. de la guerra en Siria, la yihad en Siria, nosotros, gracias a Dios, afortunadamente no tuvimos ningún atentado, pero sí lo tuvieron, ¿verdad?, los países de nuestro entorno, cometidos por estos terroristas retornados que volvían súper locos de hacer la yihad allí, ¿no? ¿Por qué? Porque afinamos mucho nuestras técnicas y estrategias de prevención, de evitación de la radicalización, de detección precoz, ¿vale? Y ahí, pues hemos, al final, el drama o la dificultad, pues te aprieta, ¿no? Y te hace ser mejor, ¿no? Quizá el hecho de que llevemos 20 años, afortunadamente, sin otro golpe yihadista, trae su causa en aquel drama que vimos y que nos exigió cualificarnos y ser mejores, ¿no? Sí, se reforzaron, no sé si lo recuerdas, muchísimo las unidades de información, que de por sí ya eran verdaderos profesionales, porque sufrimos hasta el año, creo, 2009, que alguien me corrija, 2010, 2011, con Puelles, un inspector de policía que fue el último asesinado, nuestro compañero. 2009. Compañero mío de promoción. ¿Sí? Para descanse. Sí. Puelles. Sí, Eduardo Puelles, trabajé con él en Bilbao, además. Pues fue el último el último policía, es un policía. Muy buen policía y muy buena persona. Sí, sus hijos además están ahora en la Policía Nacional. La verdad es que fue una pena. Pues sufrimos el terrorismo casero, este terrorismo etarra hasta el año 2009, y las unidades de información eran profesionales, claro, pero aquí se abrió una nueva vía de investigación, algo diferente apareció en aquel momento, en 2004, en España. Se reforzaron muchísimo, se especializaron y se reforzaron sobre todo las unidades de información. Sí. Hicimos desarrollos protocolarios muy, muy potentes, o mejoramos los existentes, ¿no? El plan de prevención, sí, protección y respuesta antiterrorista, el equipo policial de apoyo ante grandes ataques terroristas, ¿verdad? El plan de radicalización. Se implementaron medidas, iniciativas que han contribuido indudablemente a que a día de hoy tengamos una situación controlada. Sí, pero fue algo nuevo, ¿eh? Algo nuevo, porque nos estábamos enfrentando. Yo siempre he dicho, no sé, y para que se me entiendan los oyentes, yo veo al terrorismo etarra como el terrorismo cobarde, el terrorismo del tiro en la nuca, y sobre todo el terrorismo de, si no tiene asegurada la huida el terrorista, si no asegura la huida, no ejecuta la acción delictiva, son cobardes. Pero el problema de este terrorismo, la diferencia de este terrorismo, es que son fanáticos. O sea, aquí lo de menos es la huida, lo demás es el terror mediático. A ellos les da igual perder la vida en el atentado terrorista, incluso prefieren inmolarse o enfrentarse a la policía. Lo hemos visto en Francia, que han acabado tiroteados. Es un nuevo modelo de terrorismo al cual no estábamos habituados. No. Por cierto, en relación con lo que dices, otra diferencia entre el terrorismo más autóctono de ETA y el yihadista es que el terrorismo de ETA, los etarras no mentían. El experto policial, investigador experto en información, sabía que si ETA decía que no lo había hecho, lo dijo. Es que no lo había hecho. Porque ETA podían ser unos criminales y demás, pero no mentía. Pues ese detalle es importante. Sí. Y nos ubicamos en la jornada del 15, del 12 y del 13, cuando había muchas dudas y todo terminó como terminó, ¿no? Después con esa inversión en la intención de voto y con tanta tensión social, ¿vale?
que hay que... Yo tuve la oportunidad, la desgracia en realidad, pero bueno, estuve allí y de vivir un poco esa transición de los sentimientos a pie de calle. Sí. Como el día 12 había una pena, pero como ya incluso el día 12 por la tarde empezaban actos de protesta, actos de dudas, ¿no? Espontáneos en la calle, como luego se concretaban en el día 13 en esa concentración espontánea o no tan espontánea en las sedes del partido que se esperaba que fuera a ganar luego el día 14, ¿no? Eso también eso es uno de los recuerdos que me ha quedado, ¿no? Con la evolución en esas 48 horas del sentimiento de pena al sentimiento de rabia y de rechazo ante falta de información y ante luego una atribución de culpas, que bueno, decía, eso es muy personal, ¿no? Tuvo que ser duro sobre todo para los policías que estuvisteis allí, porque tú al fin y al cabo estuviste también en ese atentado terrorista. ¿Se tarda en recuperar las imágenes? ¿Se quedan algunas imágenes todavía? Esa te acompaña siempre. Siempre. Claro, tienes que sobrevivir, ¿no? Entonces lo que hacemos es neutralizar un poco su carga emocional, pero siempre ya la llevas en la mochila, ¿no? O en muchísimos policías de la primera unidad de intervención policial que el día 11 de marzo estuvieron particularmente en Atocha, en primera línea, haciendo labores de ayuda y luego de retirada de los cuerpos y demás, que luego necesitaron apoyo y terapia y lo pasaron muy mal, ¿eh? Y lo pasaron, sufrieron mucho porque lo que vieron fue una pasada, ¿no? Si tuvieras que quedarte con una imagen, ¿con cuál te quedarías, Andrés? De lo que viviste. Yo me quedaría con el silencio. De un lado me quedaría con el silencio en el día siguiente. Me quedaría con la lluvia torrencial de la manifestación, con el silencio de la manifestación, la tristeza, y luego con ese cambio a qué está pasando, necesitamos saber. Y luego me quedaría con el recuerdo de policías de todas las categorías que hicieron un trabajo impresionante. Recuerdo a Javier Mendaza, jefe de la primera unidad. Recuerdo a Francisco Pescador, a Julián Puente, a Alfredo Lorenzo, a Javier Orcaray, a Eduardo Aguirre. Bueno, impresionante. Una profesionalidad que es cuando hay que demostrarla, en los malos momentos. La verdad que yo tuve la suerte, yo era un inspector muy joven y recién llegado, pero tuve la suerte de estar con esos que eran mis mayores, de los que aprendí mucho, y fue una generación impresionante en las unidades de intervención policial, que también me quedo con ese recuerdo. Una labor impresionante. Muchísimas gracias, Andrés, y gracias por tu testimonio en primera persona de ese 11M, y nos quedamos con esa conclusión, que los policías son profesionales y que aquí los únicos que han distorsionado, quebrado, los únicos que han de alguna manera manipulado han sido los políticos. Los policías realizamos una labor impresionante, nos lo estás diciendo, estuviste allí. Mientras que ellos se dedicaron a empozoñar lo que de alguna manera, o la desgracia o el dolor que estaba viviendo una sociedad. Muchísimas gracias, Andrés. Gracias a vosotros y siempre, por supuesto, el recuerdo afectuoso a las víctimas y a sus familiares. Gracias a vosotros, como siempre. Muchas gracias. Gracias, Andrés. Andrés, director de DEPOL, repito, una de las academias, si no la mejor, dentro de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Fíjate. ¿Tú dónde estuviste? Yo en ese momento estaba trabajando, pero no estaba en Madrid, yo estaba en Barcelona. Lo que sí que estuve en el momento que escuchamos la noticia, claro, inmediatamente piensas, a ver, yo tengo familia allí, espero que no les haya pasado nada, pero que va, todo lo contrario. ¿Y estabas en Barcelona? Yo estaba en Barcelona, pero justo mi prima, una de mis primas de Madrid, estaban en uno de esos vagones. Estaba embarazada y perdió el bebé. Es que fue muy duro. ¿Cómo? ¿Que perdió el bebé? Sí, estaba embarazada de pocos meses y lo perdió. Pues No, es que fue muy duro. Y es lo que dice Andrés, que es que se te queda eso en la retina, esas imágenes, ese recuerdo, y muy triste. Y lo que también comentabas, lo de los políticos, que son todos unos mentirosos. Lo digo así. Pues entonces no son 193, son 194. ¿Cuántos meses tenía el bebé? Pues tendría 2, no más. Vaya. No más. Y muy duro. Son momentos que yo no estuve, pero si hubiese estado,
no sé tampoco, seguro que por la zona me hubiese acercado, siendo como soy, para poder ayudar y atender y bueno, luego ese shock postraumático que te queda, ¿no? Ujú. Y a todas las personas que lo vivieron de primera mano, no quiero ni imaginármelo. Dale un abrazo a tu prima. Gracias, de tu parte. ¿Y tú dónde estabas, Serafín? En la academia de policía. Ah, ¿estabas en Ávila? Sí, haciéndolo de inspector. Nos pilló allí a todos. Madre mía. En fin. Let's raise a glass to